Imagínate esto. De la noche a la mañana, la fortuna te sonríe. Quizás una pequeña inversión explote más allá de lo razonable. Un negocio que iniciaste como un experimento secundario de repente imprime dinero en efectivo. O una herencia que nunca esperabas cae en tus manos. Se siente divino, ¿no? Sin embargo, Machiavelli advirtió: la fortuna es una mujer y favorece a los audaces, pero abandona a los desprevenidos. Lo que parece una bendición puede convertirse en una ejecución. Porque la riqueza repentina, como el poder repentino, no cambia quién eres. Te expone. Amplifica tus defectos, tus hábitos y tus ilusiones. Crees que estás ganando libertad. Lo que en realidad estás ganando es gravedad, la que atrae a todos a tu alrededor hacia tu órbita, hambrientos de un pedazo de tu nuevo mundo. Podrías pensar que este escenario es raro. No lo es. Solo por probabilidad, entre los muchos que han visto este canal, varios ya se han encontrado con billetes de lotería ganadores, apuestas exitosas en criptomonedas o participaciones en startups que se dispararon de la noche a la mañana. Y estadísticamente, algunos más se unirán a ellos. Pero aquí está el giro oscuro. Quienes tropiezan con la riqueza rara vez la conservan. Estudios de ganadores de lotería y millonarios instantáneos revelan una extraña ley. Cuanto más rápido ascienden, más rápido caen. Más de la mitad terminan divorciados, con adicciones o en bancarrota, en pocos años. Pierden amigos, familia y paz mental mucho antes de que el dinero se acabe. ¿Por qué? Porque confunden la riqueza con la sabiduría. Olvidan que el arte de mantener el poder es mucho más difícil que adquirirlo. Machiavelli vio esto en gobernantes que heredaron reinos que no construyeron. Quien se convierte en príncipe solo por fortuna, escribió, mantendrá su poder solo mientras la fortuna lo favorezca. Lo mismo aplica al dinero. Si no cultivas la disciplina que crea riqueza, ésta se erosionará más rápido de lo que puedes gastarla. Así que antes de celebrar, comprende esto. Tu mayor ventaja es el silencio. El mundo te instará a proclamar tu éxito, a publicarlo, a hacer alarde de él, a lucirlo como una corona. Pero quienes pregonan sus victorias invitan a la conquista. En el momento en que expones la riqueza, expones la debilidad. Los sabios se convierten en lo que yo llamo riqueza oculta. Los hombres que lo poseen todo, pero parecen no poseer nada. Sus vecinos creen que viven modestamente, pero su influencia se extiende mucho más allá de lo visible. Aprende una lección de la historia. Cesare Bulla, uno de los más estudiados por Machiavelli, Figuras construyó un imperio mediante la astucia, el encanto y la crueldad calculada. Sin embargo, incluso él aprendió que la visibilidad engendra enemigos. Su fortuna atrajo más traición que admiración. De igual manera, siglos después, un hombre llamado Jack Whittaker ganó $315 millones en un sorteo de Powerball. Se convirtió en una celebridad nacional de la noche a la mañana, haciendo alarde de la generosidad como su nueva identidad, repartiendo dinero a desconocidos, financiando iglesias y comprando casas para sus amigos. El público lo amó por un tiempo, pero cuando el ruido se desvaneció, también lo hizo su mundo. Su esposa lo abandonó, sus amigos desaparecieron. Su nieta, ahogada en el lujo y el vicio, murió de una sobredosis. Años después, al ser entrevistado, Whittaker confesó que la riqueza había sido su maldición. Ojalá hubiera roto ese boleto, dijo. Esa confesión podría habérsela arrancado directamente al príncipe, porque la primera regla de la riqueza repentina es la misma que la primera regla de la supervivencia del poder: ocultarlo. Esconde tu fuerza hasta que sea estable. Si la fortuna te da oro, actúa como si no lo tuviera. No porque la humildad sea moral, sino porque el secreto es supervivencia. En una era de visibilidad, el anonimato es la nueva armadura. Quizás pienses que puedes burlar esta verdad, que puedes gestionar la atención,
filtrar las solicitudes o controlar la narrativa. Pero Machiavelli quiere recordarles que los hombres son volubles y envidiosos por naturaleza. En el momento en que perciban una ventaja, pondrán a prueba tus límites. Incluso aquellos más cercanos a ti comenzarán inconscientemente a medir sus vidas en comparación con la tuya. Y la comparación genera resentimiento más rápidamente que la codicia. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos protegernos realmente en un mundo que venera la exposición? ¿Cómo vivir sin ser visto y al mismo tiempo avanzar con valentía hacia un poder mayor? La respuesta no está solo en el silencio, sino en la estructura. Porque la privacidad no solo tiene que ver con a quién se lo cuentas, sino con cómo lo construyes. Y eso nos lleva a la segunda ley de la fortuna repentina, el arte machiaveliano del disfraz. No puedes simplemente ser rico, debes aprender a moverte como lo hacen los ricos. Invisible, intocable y protegido tras muros legales que convierten su riqueza en una fortaleza invisible. La segunda ley entonces es la ocultación a través de la estructura. Machiavelli enseñó que un príncipe debe construir fortalezas no de piedra, sino de estrategia. En tu caso, esa fortaleza es la privacidad disfrazada de normalidad. Incluso si no dices nada, los que te rodean sentirán que algo ha cambiado. La gente puede oler la fortuna del mismo modo que los lobos huelen la sangre. Notan pequeñas mejoras, nuevos hábitos, cambios sutiles en la confianza. El mundo te enseña a mostrar el éxito. Machiavelli te enseña a disfrazarlo. La primera persona a quien se lo digas no debe ser un amigo o un familiar. Debería ser un abogado, un corrector moderno, alguien que conozca el lenguaje de los fideicomisos, las fundaciones y los escudos fiscales. Porque la verdadera riqueza nunca se posee, se estructura. Cuando Machiavelli aconsejaba a los gobernantes que gobernaran a través de intermediarios, estaba describiendo el mismo principio. El poder funciona mejor cuando fluye a través de capas que ocultan su fuente. En términos actuales, eso significa un fideicomiso que oculta su nombre, una compañía holding que protege sus activos y profesionales que manejan sus asuntos en silencio mientras su vida pública permanece inalterada. La discreción no es paranoia, es poder. Jack Whittaker gritó su fortuna y murió en el vacío. Los niños Roth construyeron el suyo permaneciendo invisibles durante siglos. Incluso cuando financiaban guerras y reyes, la familia parecía modesta, tranquila, incluso aburrida. Dejaron que su influencia hablara más fuerte que su estilo de vida. Esa es la riqueza oculta, la aristocracia del silencio. Ahora, la gente te dirá que no dejes tu trabajo. No estoy de acuerdo, pero con matices. Lo importante no es conservar un trabajo, es para mantener el impulso. El trabajo mantiene la mente aguda y el ego humilde. Machiavelli escribió: la ociosidad ablanda a los hombres. El peligro de la riqueza repentina no es gastar, es un estancamiento. Así que no dejes de trabajar, abandona solo aquello que drena tu espíritu o limita tu autonomía. Si tu trabajo te asfixia, déjalo en tus términos, no como un escape, sino como una declaración de soberanía. La clave es el ritmo. Mantente activo, sigue construyendo, mantente útil. Un hombre trabajador está concentrado. El que es ocioso se vuelve presa del impulso. Mire a los hombres más ricos de nuestra época. Jeff Bezos no desperdició su energía en actividades aleatorias. Fortificó una fortaleza, Amazonas, y la expandió metódicamente. Warren Buffett pasó décadas perfeccionando un oficio, la inversión, y todavía se despierta a trabajar a los 90 años. Ellos entienden lo que Machiavelli entendió. El enfoque es una forma de poder y la consistencia es un arma. El príncipe que divide su atención debilita sus defensas. El hombre que dispersa su fortuna invita al colapso. Una vez que tus hábitos e identidad se estabilicen, es hora de asegurar tus finanzas contra amenazas invisibles, las deudas. Machiavelli advirtió a los gobernantes que extinguieran los peligros internos antes que los externos. Porque una enfermedad detectada a tiempo es fácil de curar,
pero si se descuida, se vuelve incurable. La deuda es exactamente esa enfermedad. Los préstamos con altos intereses y las tarjetas de crédito son asesinos silenciosos que se alimentan de la indiferencia. Puede que parezcan triviales cuando tus cuentas se desbordan, pero el interés compuesto se mueve más rápido que la codicia. Una tasa de interés del 20% puede consumir una fortuna más rápido que un ladrón. Así que trate la deuda como una rebelión dentro de sus muros. Aplastarlo primero. Pague obligaciones con intereses altos antes de invertir un centavo. Es el único retorno garantizado en finanzas. Elimina un interés del 20% y habrás ganado efectivamente un 20% libre de riesgos. Luego examina tus otros pasivos. Préstamos para automóviles, préstamos personales, incluso hipotecas. Si el interés es alto, elimínelo. Si es bajo, como 2 o 3%, considere conservarlo y usar ese capital para generar mayores retornos en otro lugar. Esto no es frugalidad, es estrategia. Machiavelli diría, un gobernante sabio no gasta para parecer rico, sino para seguir siendo rico. Cuando eliminas deudas, haces más que limpiar tu balance. Recuperas la paz psicológica. Eliminas la ansiedad sutil que acecha ante cada decisión. Silencias los datos internos que te dicen que la riqueza es temporal. Sin ese ruido, empiezas a pensar como un soberano en lugar de un sirviente. Pero recuerda, incluso con tu fortaleza intacta, incluso con tus deudas saldadas, tu mayor amenaza aún está por delante. No de los mercados ni de los impuestos, sino de la emoción, específicamente de las emociones de los demás. Porque cuando te haces rico, no solo atraes oportunidades, despiertas el hambre en las personas más cercanas a ti. Y en la siguiente etapa, ese hambre te pondrá a prueba de maneras que los números y las hojas de cálculo nunca podrían. Una vez que hayas construido tu fortaleza y silenciado tus deudas, comienza una nueva guerra, la guerra de las emociones. Machiavelli dijo, los hombres están más dispuestos a ofender a quien desea ser amado que a quien desea ser temido. En la riqueza, el peligro no viene de los enemigos, proviene de amigos, familiares y amantes que se sienten con derecho a tu fortuna. Cuando de repente te levantes, se contarán historias. Me debes una. Tuviste suerte. No lo habrías logrado sin mí. Su lógica es emocional, no racional. No tienen malas intenciones, pero la envidia no se anuncia, susurra. La quinta ley de la riqueza repentina es esta: nunca prestes dinero a amigos o familiares. En el momento en que lo haces, conviertes las relaciones en transacciones. Si no pagan, surge el resentimiento. Si tienen éxito, se sienten parte de ellos. De cualquier manera, pierdes. Machiavelli advirtió a los príncipes que nunca debían dar aquello que no pudieran recuperar sin odio. Lo mismo ocurre con el dinero. Cuando la gente cree que tienes recursos ilimitados, comienzan a poner a prueba tus límites. Solo te pedirán un pequeño préstamo, una idea de negocio, un pago puente. Rechaza una vez y te convertirás en el villano. Acepta una vez y te convertirás en el banco. La solución es la compasión estratégica. Si alguien a quien quieres realmente necesita ayuda, digamos una emergencia médica o una tragedia, entonces dala libremente, pero solo una vez y nunca la llames solo. Diles que lo vas a regalar, pero con una condición: que no te lo vuelvan a pedir nunca más. Esto restablece la dinámica de poder. Sigue siendo generoso, pero no sumiso. Y paradójicamente, preservarás la relación por más tiempo si trazas esa línea. La lógica de la misericordia de Machiavelli se aplica perfectamente aquí. Es mejor infligir un daño una sola vez que dejar que persista todos los días. Sea claro, no cruel. Decide una vez y sigue adelante. Veamos ejemplos modernos. Los deportistas que salen de la pobreza a menudo lo pierden todo, no por malas inversiones, sino por generosidad.
financian a familias enteras, cargan con docenas de dependientes y se convierten en prisioneros de la culpa. Cuando el dinero se acaba, esas mismas personas desaparecen. El fallecido boxeador Mike Tyson ganó más de $300 millones y se declaró en quiebra una década después. Su fortuna se vio mermada no solo por la extravagancia, sino por las innumerables manos que se abalanzaron sobre ella. La riqueza expone la verdad. ¿Quién te valora a ti y quién valora lo que ofreces? Machiavelli diría que esto es natural. Las personas son leales solo mientras obtienen beneficios. Por lo tanto, vuestro poder nunca debe depender de su afecto. Debe depender de tus límites. Para preservar la fortuna, a veces hay que parecer frío. Pero recuerda, el acero sin control se rompe. El control sin corazón se corroe. El truco es actuar como el sol, cálido desde la distancia, intocable de cerca. Ahora, una vez que hayas dominado la generosidad, te espera otra tentación: gasto. Aquí es donde caen más hombres que en cualquier otro campo de batalla de la historia. La sexta ley es antigua pero eterna. Nunca consumas el principio, solo el fruto. Los ricos que siguen siendo ricos tratan el dinero como si fuera tierra de cultivo. Cosechan sin destruir el suelo. Los pobres que se enriquecen lo tratan como leña. Arden a través de su propia base para sentir calor. Déjame contarte una historia. Una familia de California ganó un enorme premio de lotería. Compraron una mansión, coches de lujo, escuelas privadas y diseñaron todo. 2 años después, se vieron obligados a vender la casa por la mitad de su precio. Su riqueza no desapareció. Fue devorado por las deudas, los impuestos y las malas decisiones. Violaron lo que yo llamo la regla de oro del príncipe. Tu capital es tu reino. Tú lo proteges. Vives fuera de sus fronteras, nunca de su corazón. En términos prácticos, eso significa que vives de los intereses que genera tu fortuna, no de la fortuna en sí. Machiavelli aconsejaba a los gobernantes mantener siempre reservas para los cambios de la fortuna, y quien construye sin medida, construye para la ruina. Calcula tu cifra de libertad, el ingreso anual necesario para vivir como deseas. Multiplícalo por 25. Ese es tu trono invisible. Por ejemplo, si necesitas $200,000 al año para vivir libremente, debes proteger 5 millones. El interés te sostiene. La capital perdura. Incluso si aún no has alcanzado ese número, empieza a pensar como un gobernante. Cada decisión sobre dinero es una inversión en soberanía o una rendición al impulso. Cada dólar que sigues cultivando multiplica tu tiempo, tu tranquilidad y tus opciones. El objetivo no es el lujo, sino el apalancamiento. Pero una vez que has construido ese sistema, una vez que tu fortuna se sostiene por sí sola, ¿qué haces con ella? ¿Dónde inviertes su capital para que se multiplique silenciosamente sin exponerlo al caos ni al riesgo? La respuesta está en la ley final de la fortuna. ¿Cómo construir una cartera digna de un príncipe? Diversa, protegida y duradera. Ahora que has aprendido a cuidar tu fortuna, la pregunta es, ¿cómo hacer para que se multiplique sin perder la paz? Machiavelli advirtió que un gobernante nunca debe confiar únicamente en el favor de la fortuna, sino en la estructura, en sistemas que perduren más allá de su presencia. La riqueza sin sistema es un caos a punto de ocurrir. Así que la séptima ley de la fortuna es esta: considere la inversión como gobernanza. Ya no eres simplemente un trabajador, eres el arquitecto de tu propio estado. Empecemos por entender que invertir no es lo mismo que apostar. Es arte de gobernar. Cada dólar es un soldado y cada mercado un campo de batalla. Si despliegas a tus soldados de forma imprudente, perderás tanto capital como mando. Pero si los organizas en divisiones, cada una con su propio papel, construyes un imperio que puede sobrevivir a las guerras, las recesiones y el tiempo.
Eso es lo que entienden las élites modernas. El verdadero 1% no son solo ricos, son soberanos. Se mueven por los mercados del mismo modo que los reyes se mueven por los reinos. Calculador, deliberado, alejado del pánico. Entonces, ¿cómo divide un príncipe moderno su riqueza? Considere esto como un marco, no como un evangelio. Machiavelli creía que el príncipe sabio se fortalece a través de la variedad, las alianzas, los ejércitos y las fortalezas. Tu riqueza debería hacer lo mismo. En primer lugar, hay que asignar una parte significativa a una amplia gama de acciones diversificadas, algo así como un fondo de índice bursátil total. Es el motor del crecimiento, el ejército que expande sus fronteras año tras año. A largo plazo, este dominio ha promediado retornos cercanos al 9%, un reflejo de la innovación, la ambición humana y el tiempo de capitalización. Pero recuerda, los sabios no esperan que la fortuna siempre les sonría. Se preparan para sus tormentas. Por eso construyes tu segunda división, los bonos. Estos son sus diplomáticos, lentos pero constantes, preservando el orden. Cuando los mercados se descontrolan, pueden rendir menos, un 4 o un 5%, pero protegen su capital en el caos. Machiavelli llamaría a esto prudencia, equilibrar la agresión con la defensa. A continuación, agregue su terreno, bienes raíces. Históricamente, tanto los reyes como los comerciantes anclaron su riqueza en propiedades tangibles porque los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Una propiedad bien elegida, ya sea residencial o comercial, produce ingresos y apreciación, anclando su imperio en el mundo real. Luego está tu guardia especulativa, el tiro a la luna. En nuestra época, esto significa activos como Bitcoin o Ethereum. Pero aquí está el truco. Usted invierte en ellos no como un jugador, sino como un estratega. Machiavelli admiraba la audacia, pero despreciaba la imprudencia. Lo mismo se aplica aquí. Limítelos a una pequeña porción de sus tenencias, entre el 5 y el 10%. Trátelos como exploradores que exploran nuevos territorios. Su potencial es grande, pero su lealtad a la razón es limitada. Por último, mantenga una parte en reservas líquidas, efectivo o ahorros de alto rendimiento. Este es su fondo de paz, su ejército de reserva para emergencias u oportunidades. Un príncipe con liquidez nunca entra en pánico. Él espera que otros caigan y compra su ruina con descuento. Incluso un rendimiento anual del 4 al 5% sobre una gran reserva puede producir decenas de miles de dólares en ingresos pasivos. Firme, invisible, seguro. Si combinas estas divisiones, un núcleo en acciones, una guardia en bonos, una base en propiedades, un brazo de riesgo en criptomonedas y una tesorería en efectivo, tendrías un reino que genera riqueza por todos lados. Históricamente, una estructura de este tipo podría generar un rendimiento de aproximadamente entre el 6 y el 7% anual. Con 5 millones, eso supone más de $300,000 de ingresos anuales. Ese es tu número de libertad, manifiesto, una fortaleza que te alimenta sin consumirse. Pero recuerde, los rendimientos fluctúan, los mercados suben y bajan, y la fortuna, como siempre, es impredecible. El objetivo no es la emoción, sino la resistencia. Los banqueros del Renacimiento, los Medici, entendieron esto hace siglos. Prestaron a los reyes, financiaron guerras y sobrevivieron a las revoluciones no porque persiguieran la fortuna, sino porque diseñaron sistemas para dominarla. Se diversificaron a través de naciones, activos y generaciones. No solo eran ricos, sino que también fueron inmortalizados. El mismo principio se aplica hoy en día. Para seguir siendo rico, hay que pensar en décadas, no en días. Ahora hay un último principio. Incluso los príncipes necesitan placer. Reserve una pequeña suma, unos cientos de miles si se trata de millones,
como dinero para divertirse. Disfrute sabiamente. Compra lo que te brinde alegría genuina, no lo que demuestre estatus. Machiavelli creía que las apariencias importaban, pero solo cuando estaban al servicio del poder. Un capricho de buen gusto fortalece la identidad. El lujo desmedido debilita el mando. La verdadera riqueza es despertar y decidir qué hacer con tu tiempo, no hacer alarde de lo que has gastado. Una vez que hayas asegurado tu fortaleza, mira más allá de ti mismo. El propósito último del dinero no es el exceso, sino el legado. Invierte en ideas, personas y causas que perduren. Que tu fortuna no sea solo protección, sino filosofía. Prueba de que el poder, cuando es templado por la sabiduría, se convierte en virtud. Si realmente entiendes esta ley final, verás que la riqueza no es ruido, es silencio. No es un lujo, es apalancamiento. Y en palabras del propio Machiavelli, es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse. Actúa, pues, pero actúa con previsión. Construye tu fortaleza, protégela, hazla crecer y nunca dejes que el mundo sepa dónde se encuentra realmente tu corona. Si deseas aprender a construir esa fortaleza desde cero, paso a paso, utilizando los mismos principios de poder y paciencia, te dejo la siguiente lección esperándote. Ya sabes dónde encontrarlo.